Hola queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva clase tutorial. Hoy vamos a trabajar con las leyendas. ¿Qué son las leyendas? Vamos a partir de 4 palabras básicas para entender este tipo de texto. Las leyendas son, como bien dije, textos. Texto es todo lo que está escrito, que tiene un sentido. Narrativos, son textos narrativos, quiere decir que cuentan algo. Literarios, porque están dentro del campo del universo de la literatura. Ficcionales. Ficción tiene que ver con todo aquello que está inventado, ¿no? Entonces las leyendas están escritas, son narradas, pertenecen a la literatura y son inventadas. Una vez que ya partimos de estas 4 palabras básicas, seguimos con el trabajo de definición de lo que es una leyenda. Aquí tenemos la tapa de un libro de leyendas. En este caso son leyendas guaraníes. Bien, y vamos al primer punto a destacar. Dice que las leyendas se transmitían de generación en generación. Este es un término que usamos mucho, pero que no siempre se logra entender qué quiere decir esto. Quiere decir que estos textos se transmitían de las personas mayores a los más chicos y de forma oral. Entonces acá podríamos agregar de forma oral. Entonces variaban las versiones, porque un papá se la contaba a su hijo, no la escribía, después el hijo se la contaba a su hijo a su manera. Bueno, entonces así era la forma de transmisión de las leyendas. Después obviamente se pasaron al escrito y se escribieron diferentes versiones sobre mismas leyendas. Aquí tenemos una imagen de un papá leyéndole a sus hijos para graficar lo que significa que algo se transmite de una generación mayor a una generación menor. Otro punto, fueron inventadas por los ancestros. ¿Qué quiere decir ancestros? Primeros pobladores, en especial los aborígenes. Gente que empezaba a conocer el mundo, el universo que los rodeaba y se veían maravillados por todo lo que los circundaba, todo lo que los rodeaba, y escribían estas maravillosas historias. Aquí tenemos una imagen de un grupo aborigen con sus hijos. Cuentan la creación de algún fenómeno de la naturaleza. Cuando hablamos de fenómenos de la naturaleza nos referimos a desde una planta, algún fenómeno astronómico, como por ejemplo la luna, el sol, etc. Entonces, ¿cómo se ha creado? Esta palabra también es re importante. Creación. Cuenta cómo se ha creado algunos de estos fenómenos, pero de una forma fantástica, ¿no? Acá tenemos la flor del ceibo, cómo se creó la flor del ceibo según algunas leyendas, o cómo se creó la yerba que usamos para beber el mate, o el famoso palo borracho. Hay una leyenda que cuenta cómo se creó el palo borracho según la percepción de los aborígenes. Otras leyendas, hay otro tipo de leyendas que narran historias de apariciones misteriosas, especialmente creadas por gente que vivía en zonas rurales. Estas leyendas son conocidas como urbanas y son esas famosas leyendas sobre apariciones, personajes fantásticos, relacionados al misterio y el miedo en muchos casos. Las más conocidas y clásicas son la leyenda urbana de La Llorona y la leyenda de la luz mala. Siempre recordando que estas son historias inventadas, que pueden tener una raíz de verdad, pero se le agrega siempre una consecuencia fantástica. Por eso es que me quiero adentrar en este punto, que la intención de las leyendas era entretener o justificar la existencia de algo. Tienen una parte verdadera y una inventada. Suponiendo que, volvemos al caso de la leyenda de La Llorona, puede haber existido una mujer que falleció en tales circunstancias, pero la parte inventada es la aparición de esa mujer después de su muerte,
Bueno, y la parte que ya todos conocemos de la leyenda de la Llorona, ¿no? Entonces tiene una parte verdadera y después una parte agregada o fantástica. Lo mismo ocurre con una leyenda sobre fenómenos de la naturaleza. El árbol existe, quizá la historia que se cuenta sobre la creación de ese árbol anterior puede ser una lucha de aborígenes o la esclavitud de alguna mujer. Bueno, puede ser cierta esa base real, pero la consecuencia, la transformación después de ese ser humano en árbol, eso ya es inventado. Por eso decimos que tiene una parte verdadera y una parte inventada. Algunas leyendas famosas son la leyenda de la yerba mate que hablábamos recién, del colibrí, que creo que es la que tienen en el proyecto, leyenda de la Pachamama, de la flor del ceibo, de la Llorona, leyenda de la luz mala, etc. Bueno, mis queridos alumnos y alumnas, espero que les hayan quedado claros algunos conceptos sobre lo que son las leyendas y que esos conocimientos los fijen de ahora en adelante y no se los olviden. Si tienen alguna duda, vuelvan a revisar este tutorial. Nos vemos hasta la próxima.